Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión me encuentro en la hermosa localidad de Benasque, acá en el Pirineo aragonés. Esto está en la provincia de Huesca, Aragón, España. Hoy voy a visitar esta bonita localidad y voy a recorrer gran parte de su zona de influencia, hacer algunas rutas por la montaña. Me han contado que hay algunas cascadas, algunos saltos de agua, y todo eso pues voy a visitar en estos días. Así es que va a haber bastante contenido. No sé si vaya a ser 2, 3, 4 o 5 vídeos. Bueno, eso ya será dependiendo también de la climatología, porque como podéis ver, ahora mismo pues el cielo está bastante gris. Entonces, dependiendo de eso, estaré llevándoles mucho o poco contenido. Recorriendo las calles estrechas de este bonito pueblo, el pueblo de Benasque. Unas construcciones muy características, mira. ¡Wow! Mirar esto, ve. Hecho en piedra natural, mira. ¡Wow! ¿Ve? Como podemos ver, son pueblos de montaña y las edificaciones tienen una arquitectura muy característica. Hoy el día está bastante gris, por decirlo así, y un poquito fresco. Les comento que hay una amplia oferta hotelera, ya que estos pueblos de estos sectores, pueblos de estos valles, son bastante turísticos. Viene mucha gente a hacer senderismo, a caminar por la montaña, igual como yo. Entonces se necesita hospedaje. El pueblo es pequeño, no sé cuántos habitantes tenga, pero ya te digo, la oferta hotelera es muy amplia. Y desde aquí parten diferentes itinerarios, ya sea rutas de montaña, porque como podéis ver, mira, el pueblo está en un valle y a los lados pues mira las montañas. Aquí puedes ir a hacer rutas para recorrer, ya te digo, por la montaña, visitar diferentes atractivos naturales y en fin. Yo en lo personal me recomendaron hacer la ruta de las 3 cascadas. Hoy no lo haré porque estoy visitando el pueblo hasta instalarme todo para el hospedaje de estos días, pero en los siguientes días estaré haciendo la ruta de las 3 cascadas, que me han dicho que es una ruta muy bonita, fácil e interesante. Y comentarte que por aquí pasa el río Éssera. ¿Ve? Vemos ahí un bonito puente de estilo románico. No sé de qué año será, pero está muy bonito. Nos vamos a acercarnos un poco más. Mira, y las aguas de estos ríos, pues como podéis ver, aguas cristalinas, aguas que bajan de las montañas, ya te digo, haré vídeos de cascadas y ahí te mostraré las aguas que son muy cristalinas y muy fresquitas por acá, por esta zona del Pirineo. Montaña, esquí, camisetas, cosas de eso. Pues oye, si no has venido preparado, aquí tienes, mira, para que puedas hacer tu compra. No es publicidad, pero oye, es una información. Por si acaso pues no vienes tan preparado, porque para venir para estos sitios, para hacer rutas de montaña, hay que venir un poquito preparado, con zapato para caminar por la montaña. Mira, menú del día, ¿ve? Mira, primer plato, segundos platos, y de precio pues, está muy bien. Continúo recorriendo este pequeño pueblo y aquí llego ya a una placita. Ahí
puedo apreciar que dice Plaza Ayuntamiento. Mira, como todo pueblito tiene su iglesia. ¿Habéis escuchado la campana? Y ahí nos dice Casa de la Villa. Me imagino que esa es la casa del ayuntamiento, porque aquí está la oficina de correos. Esto ya poco se ve en otros sitios. Mira, qué bonito estos balconcitos, ¿eh? Todo de madera. Por acá hay una zona para el atractivo de los peques. Y algo a destacar es la oferta, ya digo, hotelera que se va viendo a lo largo del recorrido por el pueblo. Unas edificaciones bastante modernas, ¿eh? Mira, por ejemplo, este hotel mismo. Ojo, no es publicidad, pero mira, llama bastante la atención. Mira, hotel y hoteles y hoteles y hoteles y hoteles. ¿Ve? Y aquí llegamos al río Éssera. Mira estas vistas que tenemos desde aquí. Esto sería la entrada del pueblo. Como digo, la oferta hotelera, gastronómica está muy presente. Mira, aquí nos dice carnes a la brasa. ¡Wow! Chuletón de vaca, 1 kilo, ojo, ¿Qué me dices? ¡Jo! Luego estaremos degustando estos días, pues, oye, para probar la gastronomía de este sector. Muchas gracias. Y aquí vemos una pequeña plaza o pequeño parque, por decirlo así. Y mira, algunos apartamentos. Yo creo que todo esto serán apartamentos de hospedaje. Y al fondo, la montaña. Y bien, amigos, lo dejamos aquí este vídeo. Y oye, pendiente para más contenido que se va a venir. Ya te digo, estos días voy a recorrer toda esta zona. Así es que gracias por haber visto este vídeo. Y conmigo nos vemos en los próximos vídeos. Adiós, cuídate.